Vamos ahora a ampliar el tema con el analista internacional Carlos Rafael Diegues. Hola Carlos, ¿qué tal? Hay que decir que durante las últimas horas se había visto cómo intensificaba Ucrania los ataques sobre el territorio de Donbass. Los líderes de esta república solicitaban ayuda a Rusia y hace minutos Vladimir Putin anunció que autoriza esta campaña especial militar en el territorio de Donbass. ¿Cuál es la lectura inmediata, la primera lectura que se puede hacer sobre este tema? Bueno, yo creo que hay que decir que tiene toda la autoridad de la soberanía y la decisión Rusia para tomar este tipo de operaciones ante una crisis que se ha ido multiplicando y armando con factores exteriores que no tienen que ver nada con Ucrania y con Rusia, y sí desde afuera y animados desde Estados Unidos y la OTAN. Por tanto, es una decisión que tiene que ver justamente con la historia de la propia Rusia. No olvide que hace apenas unas horas el propio embajador ruso aquí en Washington decía que nadie en Washington espere que Rusia va a cambiar su política exterior bajo amenazas y restricciones. Y realmente la amenaza y la diplomacia no se acaban de poner de acuerdo y tiene que haber una decisión fuerte y una respuesta que vaya encaminada a la paz, a armonizar realmente las naciones. ¿Cuáles creen que podrían ser las reacciones inmediatas que tome tanto Estados Unidos como Europa? Bueno, van a seguir intentando amedrentar a Rusia, van a seguir tomando sanciones, pero son eso, exactamente amenazas, donde la situación puede realmente multiplicarse con quejas, preocupaciones, pero Rusia tiene realmente en la mano una decisión que le compete a ellos, solamente a Rusia, y por supuesto, ¿por qué? Porque han hecho caso omiso a los reclamos de Rusia durante años y sobre todo en los últimos meses y en las últimas semanas. No han querido escuchar a Rusia, no han querido negociar con Rusia, han echado mucha leña al fuego para la guerra, han estado diciendo que es inminente la invasión, que es inminente la guerra, y sin embargo no se han percatado realmente de esta operación que en las últimas horas, al reconocer estas dos repúblicas autónomas, realmente se está reconociendo a una parte de un pensamiento de paz que Ucrania hizo caso omiso. Y en estos momentos Zelensky pudiera realmente llamar incluso a última hora y en último minuto a una conversación de paz y de negociación entre Zelensky y Putin, donde no medie Estados Unidos y donde no medie la OTAN. Esto es un problema que pudiera resolverse tal vez en instantes, en minutos, si hay un acuerdo final entre dos figuras importantes que es Zelensky y es Putin. No es Biden y no son los líderes de la OTAN, porque realmente no han jugado el papel de líderes. Y este es un problema que tiene que resolver Rusia y la República de Ucrania. Bueno, ¿y cuáles cree usted que se llega a este momento donde la diplomacia está a punto de dejar de ser una opción? Pero ¿en qué momento usted diría que se acabó ese camino de la diplomacia? Bueno, se acabó ese camino de la diplomacia justamente cuando la respuesta que dio la OTAN y Estados Unidos no fue realmente la respuesta. Fue sencillamente como que burlarse de la propia diplomacia y de la historia diplomática rusa y de la propia historia de la diplomacia mundial, cuando realmente no hubo una negociación, no se dio la parte que realmente estaba originando el conflicto. Y no olvides que existe también un Consejo de Seguridad que no armoniza las naciones, un Consejo de Seguridad que no mantiene realmente la paz y la seguridad internacional, que no ha jugado su papel y ha estado todo el tiempo en la trastienda. Por tanto, el papel del Consejo de Seguridad a última hora, ¿para qué? Si no ha jugado ningún papel importante en los últimos meses en el conflicto y ha estado Biden echándole leño a un fuego a la guerra justamente para justificar las sanciones económicas y comerciales que históricamente en los últimos años vienen aplicando a Rusia. Y Rusia tiene que defenderse, defender su frontera, defender su soberanía. Y estamos hablando de dos naciones, una que tiene 41 millones de habitantes, como es Ucrania,
y Rusia, que tiene más de 146. O sea, serían 200 millones de habitantes implicados en una guerra. Por tanto, yo creo que aunque estemos abocados a esa famosa e histórica guerra que han hecho sobre todo el negativismo y un pensamiento irracional, pudiera evitarse. La invasión sencillamente no tiene sentido. Lo que tiene sentido es la negociación, porque una tercera guerra mundial, no estamos en 1945, o sea, no estamos a mitad del siglo pasado, estamos en el siglo XXI con un poderío nuclear de 100 veces más a lo que podía haber existido hace, digamos, 30 años atrás, que pudiera ser la destrucción de la humanidad. Entonces, es responsabilidad de muchos en estos momentos y no sacudirse a estar amedrentando, aplicando sanciones desde el punto de vista como para meter miedo, cuando Rusia no se le puede meter miedo, porque su política exterior bajo amenazas de restricciones no tiene ningún tipo de sentido. Carlos, muchas gracias por sus opiniones. Mientras, desde Londres amenazan con prohibir la transmisión de RT. El primer ministro británico, Boris Johnson, pidió al regulador nacional mediático reconsiderar la licencia de transmisión del canal por su presunta desinformación en torno a esta situación en Ucrania. El Ministerio de Exteriores ruso señaló que con estas acciones las autoridades del Reino Unido reconocen que en realidad son ellos quienes controlan los medios de prensa.